¿Qué harías si tu mascota dejara de ser ella misma después de la llegada de un nuevo compañero en casa? ¿Te has preguntado alguna vez cómo lograr que un gato y otro animal convivan en paz cuando todo parece indicar que son incompatibles? ¿Sabes interpretar cuando tu mascota está pidiendo ayuda a gritos con su comportamiento? Hoy hablaremos sobre la convivencia interespecie y te hablaremos de pajaritos y de lindos gatitos. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 463 del 16 de julio de 2025. Hoy es miércoles y normalmente los miércoles es el día que vamos al restaurante y hablamos no solo de alimentación, sino también de nutrición felina, pero ahora estamos en verano y durante todo el mes de julio os traigo diferentes casos para que aprendáis directamente de casos reales o un poco endulzados en según qué parte para no entrar mucho en detalles privados y cosas así, pero que al final son cosas que han pasado a gatos que yo he conocido o bien he tratado directamente o bien en asesorías o en consultas online. Así que hoy tenemos un capítulo súper importante porque vamos a hablar de un lindo gatito y un pajarito que vive con él y el drama que hay en casa con ese pajarito que de momento vive con él, pero que en cualquier momento dejará de vivir, no de vivir con él, sino de vivir. Así que vamos a tener que intentar encontrar el equilibrio entre estas dos especies que son tan incompatibles totalmente. Pero antes de esto te explico que para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, vamos a ver cómo va a ir este capítulo. Igual que todo lo que estamos haciendo ahora este mes de julio, primero resolveremos el caso del día anterior, de este caso de ayer, y luego hablaremos de la historia de hoy, de este lindo gatito. Y después, como siempre, la píldora felina de hoy. Empecemos por el caso de ayer. Ayer estábamos hablando de Carolina y de Piruleta. Piruleta, una gatita que tenía Carolina y que Piruleta tenía un comportamiento un poco extraño. Se ponía frente a la ventana. ¿Os acordáis? Cada vez que tocaban las 11 campanadas, no las 12, no las 11 campanadas en la iglesia delante de su casa, Piruleta se ponía algo tensa en la ventana. Incluso se enfrentaba a Carolina, ¿no? Tenía como un comportamiento redirigido hacia ella que Carolina pues no entendía. Bien, pues, ¿qué pasaba aquí? Pues pasaba que Carolina siempre se había llevado muy bien con Piruleta, no habían tenido ningún problema, pero empezaba a tener signos de estrés. Cuando hablamos de lo que le pasaba a Piruleta, eran signos de estrés, había estos bufidos, incluso zarpazos, y rechazaba el contacto con Carolina, con su humana. Así que, haciendo un poco de diagnóstico conductual, ¿no?, de lo que pasa aquí, vemos que hay signos de una estimulación sensorial algo estresante y algo hiperestimulada, algo excesivo, que estaban muy relacionados con lo que estaba sintiendo y viendo, sobre todo, Piruleta en ese momento. Entonces, el hecho de que Piruleta estuviera enfocada en algo cuando después mostraba el mal comportamiento, mal entre comillas, entendedme, este comportamiento indeseado contra Carolina, es porque Carolina nos estaba dando cuenta de que ese no era el momento mejor para estar con Piruleta, porque Piruleta estaba enfocada en otra cosa que le estaba generando muchísima tensión. ¿Qué podía ser eso? Pues podía ser otro gato, un pájaro, un perro, un movimiento repetitivo en algún sitio que a ella la hiciera ponerse en tensión, con lo cual en ese momento en que Piruleta está en tensión no es un buen momento para estar con ella. Y eso, o para hacerle según qué cosas, y menos hacerle un susto de tocarla, pues te puedes llevar un bufido sin querer. Así que lo que estaba mostrando Piruleta en ese momento era como una situación de estrés por miedo y por defensa del territorio, porque al final estaba, como os decía ayer, con las orejas enfocadas, los bigotes también hacia adelante, y estaba pendiente de un elemento externo a su casa, con lo cual estaba intentando defender su territorio. Lo que pasa es que estos signos que mostraba Piruleta pues no eran interpretados correctamente por su humana y en ese momento Carolina iba a
tocar a Piruleta un poco como diciéndole tranquila, no pasa nada, y en lugar de esto se llevaba una reacción negativa. Así que, ¿qué es lo que debemos comprender aquí y qué es lo que se explicaba ayer, que tuvisteis todo el día disponible, el curso de introducción al comportamiento felino? Pues bueno, lo más importante que quiero que saquéis los que visteis el curso de ayer es que el territorio para un gato es vital y la ventana de casa forma parte de la zona crítica, de la zona de defensa, de la zona de conflicto del territorio de un gato. Y cualquier cambio, cualquier estímulo, cualquier cosa que pase en esa ventana, dentro o fuera, o sea, en el cristal propiamente o más allá del cristal, puede desestabilizar la sensación de seguridad de un gato que en su casa está perfectamente bien. Y en el caso de Carolina y Piruleta, no hubo pipis fuera de casa, no, o sea, fuera del arenero, no hubo marcaje en la ventana, pero podría haberle habido, y tengo un caso, justo que estamos ahora en él, justo un caso en que había pipis cerca de las ventanas por parte de un gato que se sentía amenazado por otros gatos de la calle. No es este el caso de Piruleta y de Carolina, pero sí que es el caso de que la ventana es un elemento que genera muchísimo, muchísimo estrés para Piruleta. Así que lo que propusimos y lo que empieza a hacer Carolina también, entendiendo esta parte que hablamos en la clase número 3 del curso de introducción al comportamiento felino, es que el territorio hay que tenerlo muy controlado y hay que saber qué hay fuera de él. Así que Carolina, cuando veía que Piruleta miraba por la ventana, en lugar de intentar interaccionar con Piruleta, lo que debía hacer, lo que empezó a hacer es también hacer lo mismo que ella, observar qué pasa en la ventana. Y viendo que había ese patrón de que siempre a las 11 del mediodía pasaba algo allí, pues ella ya, como Carolina sí que puede prever que son las 11 menos cuarto, ella ya se ponía cerca de la ventana y esperaba que pasaran dos cosas, que Piruleta se acercara y a ver qué pasaba en la calle, que es lo que a Piruleta le estaba llamando la atención. Entonces, aparte de esto, lo que también se trabaja y lo que también hablamos en el curso es que el marcaje no siempre es un marcaje con pipi o con caca, que es lo que os comentaba antes, sino que el marcaje también a veces puede ser como entre marcaje y comunicación, los bufidos y la defensa del territorio puede ser utilizado como parte del marcaje. Así que tenemos que entender los bufidos y los zarpazos no solo como una herramienta de defensa o de ataque, sino como también una señal de no estoy bien, tengo mi límite un poco inseguro, no me siento bien en esta situación y estoy tensa. Entonces, no es que tenga mal carácter, no es que la esté pegando contigo, bueno, en parte sí, pero no es que tenga nada contra ti, más bien es eso, sino que me siento insegura, esto es lo que piensa o lo que creemos que piensa Piruleta, me siento insegura y no quiero que me hagas nada ahora mismo porque estoy tan pendiente de lo que pasa fuera de la ventana que como me ataque algo o como me pase una mosca, me pongo de los nervios. Así que entender que Piruleta está comunicándose con Carolina cuando hace estos bufidos y estos zarpazos y está comunicando su tensión, es parte también de lo que trabajamos en el curso de introducción al comportamiento felino, porque hay que entender cómo está tu gato hablándote. No solo lo que tú le dices que lo entienda, sino que lo que te dice tu gato a ti también debes entenderlo. Aparte de esto, teníamos que manejar otra cosa que pasaba en la casa de Carolina, y es que Piruleta tenía un entorno en el que sí que se sentía segura, una parte de la casa sí y otra en la que no. Entonces, esto lo hablamos en la clase número 4, que hablamos de la vida interior de un gato, porque algunas personas tienen muy asociado que los gatos viven bien dentro de casa, pero no siempre es así. Y de eso trata precisamente la clase 4, de cómo adaptar a un gato a vivir bien dentro de casa. Pues bueno, en el caso de Carolina y de Piruleta, hablando de esta adaptación al interior de la casa, como hablamos en la clase 4, deberíamos colocar pues elementos que la distrayeran un poco de la ventana, incluso colocar cortinas en la ventana para que no estuviera tan pendiente de fuera, colocar rascadores, otros elementos cerca de esa zona, pero que la distrayeran de estar en la ventana, que canalizaran su energía y que pudieran llevarla a otro estado más que el de estar cerca de la ventana. Incluso si
pudiéramos, porque en el caso de Carolina, pues había la detección de que Piruleta estaba encima de un sofá cuando miraba por la ventana, ¿no? Entonces, pasar este sofá a otro sitio para que Piruleta no pueda mirar por la ventana. ¿Necesita mirar? Sí, necesita mirar. Pero si mirar por la ventana le pone en tensión, debemos mirar de gestionar esta situación. Carolina nunca vio nada raro en la ventana, pese a que estaba allí mirando a las 11 del mediodía después de las campanadas qué pasaba y Piruleta estaba allí justo a su lado, pues era algo que Piruleta percibía y Carolina no. Entonces no se pudo, en ese caso, eliminar el elemento que ponía en tensión a Piruleta, porque si tú sabes que son, pues como decía, en esta asesoría que estoy llevando, si sabes que son gatos de fuera, pues podemos mirar de poner algún tipo de valla en la casa para que no entren tantos gatos, o podemos intentar disuadir a los gatos para que entren con algún tipo de olores o lo que sea, o si sabemos que es que están haciendo obras, pues sabemos que esto llegará a su fin, o que en ciertas horas del día hay que bajar la persiana para que no oiga las obras, pero en ese caso no se encontró. Por eso te digo que son casos reales de es que a veces no me puedo inventar lo que se vio, porque es que no se vio nada, o al menos Carolina no vio nada relacionado con algún elemento extraño. No había animales, no había cosas repetitivas, no pasaba nadie por la calle, en especial cada día la misma persona a esa hora, ni siquiera era alguien que paseaba el perro a la misma hora, no era eso, no había nada. Entonces, ¿qué es lo que Piruleta consideraba amenazante? No lo sabemos, no lo sabremos nunca, seguramente, pero sí que teníamos que intentar hacer que Piruleta estuviera más segura y estuviera más tranquila. ¿Cómo hacemos eso? Pues una vez observado estos patrones y viendo que no había nada que hacer, intentar cubrir parcialmente o cerrar esta ventana en ciertas horas clave. Así que decidir que por la mañana hasta la 1 del mediodía no se sube la persiana, pues es una manera de manejar esta situación para que Piruleta ya se olvide de ir allí, porque cuando vaya verá que no puede ver nada, con lo cual, pues bueno, pues vamos a hacer otra cosa. Si estás nerviosa, pues vamos a jugar. Estar Carolina, al estar ella en casa, podía aprovechar para, antes de la hora crítica, ya arrastrarla un poco fuera de esa habitación para que ya no tuviera la tentación de ir a la ventana a mirar. Crear una zona zen, crear una zona alternativa que le permitiera tener un enriquecimiento ambiental más importante, poner feromonas. Las feromonas siempre las pongo en todas partes porque van muy bien y daño no hacen, y esto para mí ya es suficiente. Y tener con Piruleta unas rutinas, un juego estructurado, no solo mimos y comida, sino también generar un poco de vida, ¿no? Un poco de actividad, está muy bien. Ahora ya trabajas desde casa, Carolina, pues venga, pues a jugar con Piruleta. No solo se trata de que os hagáis compañía una a la otra, que sí, que está muy bien, pero también hay que distraer a Piru porque está tensa y está nerviosa en estos momentos que no sabemos qué pasa, pero algo le está afectando. Así que hacer todas estas cosas y sobre todo entender el comportamiento de un gato es lo que hablamos mucho en el curso de introducción al comportamiento felino, que espero que pudieras ver ayer, que si no lo pudiste ver ayer, pues si estás suscrito en popusito.cat lo tienes disponible siempre, cuando quieras. Pero si no, pues cada día sabéis que durante este reto de verano os dejo disponible un curso para que podáis aprovecharlo, a ver si os ayuda a estar mejor y a que vuestro gato sea más feliz y que viva mucho mejor con vosotros. Entonces, visto esto, visto este caso, vamos a contar el caso de, como os decía, un lindo gatito. Fran estaba emocionado. Después de muchos años compartiendo su vida con el pequeño Piolín, una cotorra alegre, charlatana y decididamente muy simpática, había decidido dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Silvestre, un gatito rescatado, con mirada traviesa y energía de sobras. Los primeros días fueron una fiesta. Silvestre corría por la casa, se metía en los armarios, lamía platos imaginarios y hacía saltos acrobáticos detrás de las sombras. Piolín, desde su jaula elevada, lo observaba intrigado, pero también un poco tenso. Con el paso de los días, Fran empezó a notar un cambio sutil pero constante. Piolín había dejado de cantar. Las mañanas, que antes comenzaban con una serenata de trinidos y silbidos, ahora eran silenciosas. Cuando él se acercaba a la jaula, Piolín se daba la vuelta o temblaba ligeramente.
Y Silvestre, pues bueno, Silvestre había convertido aquella jaula en su canal de televisión favorito. Pasaba horas y horas mirando fijamente su programa sin parpadear, con la cola moviéndose como si estuviera preparando un salto. Fran, la verdad es que no sabía qué hacer. Le hacía ilusión tener a Silvestre y a Piolín, pero también le rompía el corazón ver que Piolín estaba tan apagado. Se preguntaba si había sido buena idea todo esto. Y lo peor era que tenía la sensación de que si no hacía nada, la situación podía empeorar. Por primera vez se preguntó si la convivencia entre especies era realmente posible o si solo era una fantasía de vídeos virales de Internet. ¿Qué os parece la historia de Piolín y de Silvestre? Es un poco al revés de la original, pero bueno, ya sabéis que estos nombres los estoy cambiando, no son los nombres de los casos reales, y estos me ha hecho gracia poner estos dos nombres. Mira, Piolín y Silvestre, sabéis que es la historia de un gato que en realidad es el pájaro el que le hace la vida imposible al gato, pero bueno, aquí tenemos la situación normal, que es que el gato está muy contento. Muy, muy, muy contento de vivir con un pajarito. Y bueno, si estás en el reto, seguro que ya a las 7, o a las 7, no sé a qué hora estás escuchando esto, pero si lo estás escuchando después de las 7, ya has recibido el mail con el enlace al capítulo de hoy, al reto de hoy, con el curso disponible para hoy, para que veas cómo gestionar la situación de tu gato y de tu pájaro o de cualquier otro animal. Aquí, pista y un poco de spoiler, el curso va de más que de pájaros y de gatos y espero que te pueda ayudar si tienes esta situación en tu casa. Y si no estás en el reto, sabes que en la descripción del capítulo tienes el enlace para apuntarte al reto. Entonces, cuando te apuntas al reto, recibes un mail que te dice, ¿quieres ver el calendario? Sí, pues allí en el calendario puedes acceder a la clase de hoy. Y también al podcast premium, bueno, al podcast exclusivo que hubo el domingo pasado, que esto lo tenéis disponible todo el mes de julio, no solo el domingo pasado. Y para terminar ya, te voy a dar que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es: cuando hay una respuesta agresiva incomprendida, detrás puede haber una necesidad de ayuda y de comprensión que no sabe cómo salir. Y ese era el caso de Piruleta, que estaba pidiendo por favor a Carolina que le ayudara, que no se sentía segura, no estaba bien, estaba tensa cada vez que miraba por la ventana y sea lo que sea que pasaba a las 11, ella ya había creado la asociación de que a las 11 sonaban las campanas y algo malo pasaba en la calle. Quizá solo pasó una vez o dos, pero Piruleta ya estaba en supertensión. Así que, por favor, si vuestro gato os muestra una agresividad, una reacción extraña que no comprendéis, pensad que quizá es que no sabe cómo explicarlo. En fin, muchas gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes, por estar aquí cada día y sobre todo por apuntarte a los cursos en pupusito.cat, porque esto es lo que hace que el refugio para gatos Missy Pusilán sea sostenible y que pueda seguir ayudando a más gatos. Nos vemos mañana jueves, que seguiremos con este reto. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!